llamados a ser santos, en cualquier lugar invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar llamamos, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Orar o invocar en este texto significa también llamar en voz alta. Cuando oramos, a veces lo hacemos en voz alta, ¿verdad? Ahorita en las reuniones que estamos teniendo, pues claro que lo hacemos en voz alta, porque si no el hermano no me escucha, ¿no? Entonces, orar es esto, llamar a alguien en voz alta. ¿A quién llamamos entonces, según 1 de Corintios? A nuestro Señor Jesucristo. Pero no es un monólogo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la oración es un diálogo también. Dios habla. ¿Usted cree que Dios habla a su pueblo? Gracias a Dios, ¿verdad? El Señor nos habla. Jeremías 33:3, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, llama por mi nombre, da voces, clama a mí. Como Pablo nos dice que los cristianos es como nuestro modo de ser, es algo que nos caracteriza a los cristianos, a los que creemos que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Clama a mí y bueno, es una acción que realizamos nosotros, pero el Señor no se queda callado, no se queda mudo, no se queda pensando. Dice el Señor: y yo te responderé. Quiere decir, bueno, dice el original: yo empezaré a hablar, yo empezaré a cantar, yo empezaré a anunciarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, según Jeremías 33:3. Y para poder orar o para poder hablar con alguien, pues primero necesitamos aprender a hablar, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hablar? Así normal, así como chiquitos, desde pequeñitos. ¿Cómo aprendemos a hablar? Pues oyendo, amén, oyendo. Los bebés, ustedes lo podemos ver, los que tienen bebés chiquitos, el bebé quiere imitar el sonido de lo que oye a los papás decir. Y al principio, pues claro que no lo dice bien, no nace un bebé diciendo: pásame por favor el vasito de jugo. No, empieza con su media lengua, ¿verdad? Si ve el agua, nosotros le decimos: ¿qué es agua? Agua. Y exageramos el movimiento de la boca también: agua, para que él vea cómo debe abrir su boca para que el sonido salga y pueda pronunciar esta palabra. Entonces, al principio dirá Abba o como sea, ¿no? No lo va a decir completamente perfecto, pero conforme vaya ejercitándose en el habla, en decir la palabra agua, conforme vaya escuchando y se vaya perfeccionando su sistema de fonación para hablar, su sistema acústico acá en el oído, ¿verdad? Entonces el niño va a llegar un momento en el que va a decir agua. Y el pastor Antonio nos compartía en una de las meditaciones de la oración nocturna esta semana que el camino del cristiano no es perfecto, no somos perfectos, estamos en un proceso de crecimiento, ¿verdad? En esta santificación progresiva, aunque ya somos santos, en este proceso también de llegar a ser justos, aunque ya hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Entonces, si yo les digo a ustedes, Haspots Moj Pastir. Gracias. O si yo digo Prabuamar Rakhal. ¿Alguien sabe lo que dije? Panjes Moim Pastersen. Hashem Roy. ¿Alguien puede decirme con inteligencia? Bueno, lo que dije, lo dije en varios idiomas, lo dije según el traductor de Google, en bielorruso, en bengalí, en polaco y al final en hebreo. ¿No? Bueno, lo que quise decir o lo que dije es: el Señor es mi pastor. Y no podíamos entenderlo a menos que alguien hable aquí bielorruso, bengalí, polaco, hebreo. No lo podemos entender porque ustedes han oído la palabra, bueno, Panjester Moim Pastersen. No, ¿verdad? Ni siquiera estamos acostumbrados a ese sonido. El traductor
lo pronuncia así con fuerza, Pastersen, ¿no? No estamos acostumbrados ni siquiera a hablar así, con esa fuerza, con ese acento, con esa entonación. A lo mejor, si nosotros nos metemos a una escuela de idiomas, vamos a poder aprender cualquiera de estos lenguajes, de estos idiomas. Pero mientras tanto, ni estamos familiarizados con el sonido, ni sabemos lo que significa. Para aprender un lenguaje es importante que tengamos la facultad de escuchar. Cuando estaba investigando acerca de esto, hay escuelas de profesores políglotas, de estos que tienen el don, la facilidad de hablar muchos idiomas, y lo enseñan a las personas. Entonces ellos dicen, yo aprendí escuchando, y el consejo que nos dan a aquellos que queremos, o en el caso de la persona que quiera aprender un lenguaje o un idioma nuevo, es escúchalo. Siempre dicen, ponte películas en el lenguaje que quieras aprender, ponte canciones, ponte series, escúchalo. Si vas de viaje, entonces escucha cómo hablan las personas para que puedas replicar los sonidos. Y esto me llama la atención. Estamos viendo, claro, que todo nuestro cuerpo integra todas las funciones, ¿verdad? La vista, el oído, todo lo que necesitamos para poder escuchar, para poder hablar. Pero hay una parte en la Biblia en la que hasta hace poco no había reparado, en donde Jesús está con los fariseos, con los escribas que saben toda la ley, ¿no? Que saben toda la ley. Recordemos que Pablo, por ejemplo, dice, yo era fariseo de fariseos, yo me sabía la Torá de pies a cabeza. Y los fariseos, claro que sabían la ley. Los escribas también sabían la ley, eran los que escribían la ley. No todas las personas sabían leer o sabían escribir, pero sí sabían hablar. Y en el tiempo de Jesús se dice que se hablaba el arameo y en algunas partes el hebreo, también en algunas zonas estaba muy extendido el uso del griego o el latín a causa de la dominación anterior del imperio griego, y en el momento en el que Jesús estaba el imperio romano como poderoso ahí, ¿no? Dominando la tierra ahí conocida. Entonces Jesús estaba con ellos, y en el capítulo 8 del Evangelio de Juan llegan los escribas y los fariseos y empiezan a tener un diálogo con él. Primero, en contexto, le preguntan del adulterio, le llevan y le presentan a la mujer adúltera y le dicen, oye, ¿tú qué crees, no? ¿Que deberíamos apedrear a esta mujer o qué se le tiene que hacer? Porque Moisés dice que tiene que morir. Y Jesús nada más los estaba escuchando. Cualquier respuesta que diera Jesús para ellos iba a estar equivocada. Si decía, sí, apedréenla, a lo mejor le hubieran dicho, ay, no puedes tener tantita misericordia. O si Jesús les hubiera dicho, no, pues miren, pues perdónenla, se equivocó, ya déjenla tantito, ¿no? En paz. También hubiera sido una mala respuesta para ellos, seguramente. Solamente querían provocarlo. Eso es lo que el apóstol Juan nos dice. Llegaban para provocarlo porque querían prenderlo, porque no estaban de acuerdo con lo que él estaba hablando, que era la verdad. Entonces, pues sabemos la respuesta que le dijo Jesús, ¿verdad? Cuando ellos sintieron que su conciencia los acusaba, de acuerdo a lo que les dijo Jesús, pues el que no tenga falla alguna, levante la primera piedra y tírela. Entonces se fueron yendo, ¿verdad? Después, en el mismo capítulo 8 de Juan, están los mismos fariseos, los escribas, los que se creían muy sabios, que eran judíos y que hablaban arameo igual que Jesús. Llegan y le dijeron, oye Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham y nuestro padre es Dios. Jesús les dice, ay, si fueran hijos de Abraham, las cosas que hizo Abraham harían, pero no son hijos de Abraham. Si Dios fuera su padre, a mí me amarían, pero no me aman. Yo vengo de Dios y no me aman. Vamos a ver más adelante quién les dijo que era su verdadero padre, ¿verdad? Pero entonces Jesús les está hablando y les está revelando, y aquí en Mateo 8 también, perdónenme, en Juan capítulo 8,
Jesús les dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos mismos le decían a Jesús, libres, pero ¿cómo? O sea, no tenemos esposas, no hay ningún yugo sobre nosotros, ¿de qué vamos a ser libres? Jesús les decía, cualquiera que peca es esclavo del pecado. Si ustedes conocieran la verdad, serían libres del poder del pecado que tiene sobre ustedes. Y ellos no podían entender, ellos seguían en su cabeza, pero ¿de qué vamos a ser libres? Pero si no estamos aquí no estamos en una cárcel, no estamos en una celda, no estamos amarrados, ¿de qué vamos a ser libres? No podían entender. Hoy nosotros podemos entender a lo que Jesús se refería, ¿verdad? Porque tenemos, gracias a Dios, la revelación del Espíritu Santo, pero en aquel entonces aquellos hombres no podían entender lo que Jesús les decía, a pesar de que hablaba el mismo lenguaje, el mismo idioma que Jesús. Jesús les pregunta en Juan 8:43, después de él estarles explicando en este intercambio de yo te digo y yo te explico, y no nosotros queremos saber esto porque queremos encontrar la ocasión para aprenderte, Jesús les dice, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Jesús no se estaba burlando de ellos. De verdad, él decía, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Y él mismo les responde, porque no pueden escuchar mi palabra. No se estaba burlando Jesús, no se estaba sintiendo superior Jesús a todos estos escribas y fariseos. Jesús les estaba revelando la condición de su corazón. Él les decía, es que no me pueden entender porque no pueden escuchar mi palabra. ¿No pueden qué? Escuchar mi palabra. ¿Tenían oídos? O la mayoría sí, ¿verdad? Tenían oídos porque le contestaban, ¿no? Pero Jesús les dice, es que no pueden escuchar mi palabra. Hablábamos pues que ellos hablaban el mismo idioma o el mismo lenguaje que Jesús. La palabra que usa Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 43, para referirse al lenguaje es lalia, es una palabra griega que significa manera particular de hablar. Una manera particular de hablar. ¿Por qué no entienden mi manera particular de hablar? Esta palabra es la misma palabra que se usa en Mateo 26:73, cuando Pedro, ¿se acuerdan que Pedro dijo, no, Señor, si es necesario, yo voy a morir por ti? Y ya cuando estaban en el patio de la casa del sumo sacerdote y vio todo lo que estaban haciendo con su maestro Jesús de lejitos, él negó 3 veces a Jesús. La tercera vez que negó a Jesús, una mujer le dijo, por supuesto, tú eres de ellos. Pedro dijo que ya te dije que no soy de ellos. Y ella le dijo, por supuesto, tu manera de hablar, tu manera particular de hablar es evidente. No hay duda porque hablas como ellos. Pedro había aprendido también la forma de hablar de su maestro. No solamente, quiero decir que no solamente se referían al acento, ¿no? Al acento que tenían o el dialecto a lo mejor que hablaban. Había algo en Pedro, en la forma de hablar de Pedro, que hacía evidente que él había estado con Jesús tiempo atrás. Y esa mujer no tuvo duda de esto. Dijo, claro, tu manera de hablar es evidente. Nuestra manera de hablar hace evidente que estamos con Jesús, que somos sus discípulos. ¿Quién sabe, verdad? Jesús mismo le responde a estos hombres, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Pues es que no pueden oír mi palabra. Las palabras específicas griegas que se usaban para cuando Jesús dijo no pueden, es que Jesús no estaba diciendo, es que se tapan los oídos y pues no quieren escucharme. No, Jesús estaba hablando de una verdadera imposibilidad de estos hombres para escuchar. No era posible, no había ningún poder que los hiciera realmente escuchar a Jesús. Aunque tenían oídos y oían,
o sea, percibían los sonidos y se enojaban por lo que decía Jesús, no podían entender con inteligencia u oír con inteligencia lo que Jesús estaba diciendo. La palabra que se usa en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque son diferentes idiomas, significa exactamente lo mismo. Significa escuchar con inteligencia, escuchar y obedecer. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, oye, Jani, atiende tu cama, yo espero que mi hija me escuche y obedezca. Eso es lo que significa esta palabra, escuchar y obedecer, oír la palabra y obedecer. Y cuando Jesús les decía, no pueden escuchar mi palabra, les digo, realmente había algo en ellos o les faltaba algo para que ellos pudieran entender, escuchar con inteligencia y obedecer lo que Jesús les estaba hablando. Pero ahí él mismo les revela algo, no pueden escuchar y obedecer mi palabra, mi logos. ¿Qué es el logos? Según Juan 1:1, ya lo veníamos estudiando con la pastora los miércoles. El logos es el verbo es Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús, esta palabra logos significa también, además de verbo, o sea, una palabra en acción, significa un mensaje, significa lo revelado, un mensaje revelado, algo dicho. Significa el pensamiento dicho de alguien, el razonamiento de alguien que lo expresó. Jesús era la manifestación del pensamiento, de los razonamientos, si pudiéramos decirlo, de Dios. Jesús era el mensaje revelado de Dios. Jesús era todas las palabras de Dios caminando en esta tierra. Jesús era la palabra. Él dijo, ustedes, es imposible, no hay alguna facultad en ustedes que les permita oír con inteligencia y obedecer mi voluntad. A Jesús, que es Dios revelado. En el mismo capítulo Jesús les decía, es que yo soy el Hijo de Dios, Dios es mi Padre. Si ustedes amaran realmente a su Padre, que dicen que es Dios, me amarían a mí porque yo procedo de Él. Él les estaba diciendo, la verdad es que Dios no es su Padre. A Pedro, en esta cita que veíamos en Mateo 28, en este proceso de juicio en contra de Jesús, su manera de hablar, su lalía, esta palabra, su lenguaje particular de hablar, lo descubría. De tal manera que pudieron decirle, tú eres uno de ellos. El lenguaje, nuestra forma de hablar, también nos da identidad, hermanos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablan los cristianos? Pues yo espero que hablemos todos conforme escrito está en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a Pedro, su manera particular de hablar lo ponía en evidencia de que era un seguidor de Jesús. Y hubo otra persona, bueno, quiero decirles que Pedro pues era también judío, ¿verdad? Lo sabemos. Pero estos hombres, fariseos y escribas, igualmente, que eran judíos y hablaban, o descendientes de Abraham, hablaban el mismo idioma o lenguaje que Jesús, no podían entender lo que él decía. No podían escuchar y digerir y meditar y hacer conforme a lo que Jesús decía. Pero hubo una persona que sí pudo hacerlo. Hubo una persona que lo entendió todo. Si vamos a Mateo 8:8, el Señor nos habla a través de Mateo y nos presenta al centurión que tenía un siervo que estaba muy enfermo, que estaba muriendo en su casa. Y este centurión, ¿de qué nacionalidad podría haber sido este centurión? Romano. A lo mejor ni siquiera sabía hablar bien el arameo o el hebreo. Era romano, era un gentil como nosotros, que no descendemos, que no tenemos una ascendencia judía, ¿verdad? Era un gentil que fue y le dijo, maestro, por favor, ayúdame, mi siervo se está muriendo. Y Jesús dijo, órale, pues vamos, ¿no? Pero él entendió y le dijo, no, por favor,
Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di tu palabra, tu logos, esa es la palabra que utiliza en el original, y mi criado sanará, mi criado se levantará. Algunas personas dicen que este criado estaba moribundo o muerto por la forma de hablar en el idioma griego. Y entonces este hombre reconoció, él entendió todo, era un gentil, era romano, era de los enemigos, ¿verdad? Del imperio que los estaba oprimiendo, de los que los tenían en servidumbre, era un incrédulo, según. Un incrédulo que no podía entender su lenguaje, ni siquiera era su lengua materna, lo que Jesús hablaba en aquel entonces. Pero el centurión pudo entender su condición cuando le dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Él entendió quién era Jesús. Él sí entendió que Jesús era el Logos de Dios, que era la palabra creadora de Dios, el que dio origen a todas las cosas y el único que podía obrar en aquella situación que los médicos, los mejores médicos a los cuales seguramente tenía acceso este hombre y podía pagar, Jesús era el único que podía hacer algo. Él entendió lo complicado de la situación. Mi siervo está casi muerto. Él entendió también el principio de autoridad porque dijo: yo soy un hombre que está bajo autoridad. Y entendió la autoridad de Jesús. Él entendió quién era Jesús. Él entendió que Jesús era el mensaje revelado de Dios. Y con lo que a lo mejor pudo escuchar, a lo mejor no directamente de Jesús o de aquello, que alguna persona llegaba y le decía: oye, ¿cómo ves que Jesús dijo esto y aquello y el otro? Él entendió todo. Y entonces Jesús se maravilló de la fe que había encontrado en ese hombre. ¿Y saben qué? Jesús dijo: ok, ve a tu casa y sea como has pedido, ¿no? Y su criado sanó en aquella misma hora. Entonces, el lenguaje, mis hermanos, se aprende escuchando, aunque es una experiencia que requiere todos nuestros sentidos alerta. ¿Cuál lenguaje hablaba Jesús? Pues arameo, ¿no? Juan 8:38 dice Jesús que él hablaba lo que de su Padre. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Qué habla? Lo que había visto cerca del Padre, porque Jesús estaba con el Padre desde el principio y el Verbo era Dios, según Juan 1:1. Y ustedes hacen lo que han oído de su Padre, ¿no? Ahorita vamos a ver quién es su Padre. Jesús hablaba lo que había experimentado, lo que había escuchado, lo que había visto, lo que había experimentado estando cerca del Padre. Ustedes, les dice Jesús, hacen lo que han oído de su Padre. Juan 8:44, si lo ponemos aquí para que veamos. Dice aquí: ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Dios era su padre como ellos habían dicho? No, porque si hubiera sido su padre, habrían hecho lo que hacía su padre. Pero aquí les dice: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida, mentiroso desde el principio. ¿Por qué hacen esto? Antes, un versículo antes, bueno, en Juan 8:37 dice: porque mi palabra, mi logos no haya cabida en ustedes. Mi palabra no puede entrar en ustedes, simplemente no puede entrar en ustedes. Ellos tenían oído, pero no podía la palabra de Dios penetrar sus oídos para hacer todo lo que requiere un proceso de pensamiento en su cerebro, en su cabeza, y obrar conforme a lo que Jesús estaba diciendo. Y eso no solamente le pasaba a los fariseos, nos pasa a todos, o nos ha pasado a todos. Jeremías 5:21. El Señor está reprochándole a su pueblo
que es un pueblo necio. Les dice, oigan ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Podemos tener oídos y no oír? Sí, aquí dice el Señor que sí. ¿Podemos tener ojos y no ver? También dice el Señor que sí. Podemos ver lo que está aquí, pero no podemos ver lo espiritual. Podemos oír los sonidos, a las personas hablando, pero no somos capaces de escuchar verdaderamente, con inteligencia, lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Pero si ese ha sido nuestra condición, no nos preocupemos. El profeta Isaías le pide al Señor, despierta mis oídos. Dice, despertará mis oídos en Isaías 54. ¿Quién hace la obra de despertar los oídos? ¿Nosotros? No, es Dios el que hace despertar nuestros oídos. Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios, para que oiga esta palabra shamá, que significa oír y obedecer, para que yo oiga y obedezca como los que sí son sabios, porque en Jeremías 5:21 el Señor dice que aquellos que lo oyen o que tienen oídos y no oyen son necios. La palabra necio significa sin entendimiento, sin razonamiento. Y a veces nosotros hemos sido, a lo mejor muchas veces, necios y no hemos escuchado la voz de nuestro Señor. Jesús dijo en Juan 8:46, yo hablo la verdad. Yo hablo la verdad. Y en Juan 8:47 dice, el que es de Dios, ¿ese sí lo podemos poner? Gracias. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios, pero lo importante aquí es que nosotros pertenecemos a Dios. ¿Somos hijos de Dios o no? El que es hijo de Dios, amén, las palabras de Dios oye. El que pertenece a Dios oye lo que Él manda, lo que Él habla a través de su palabra con inteligencia, pero además de oírlo, lo obedece. Resulta, hermanos, que Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a aquellos que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio derecho, una capacidad sobrehumana, un poder de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron a Jesús. Aquí habla el apóstol Juan acerca de una transformación que tenemos. No éramos hijos de Dios, estábamos en el reino de la oscuridad y fuimos trasladados al reino de la luz admirable. Nuestro padre no era Dios, nuestro padre era acá el que decía, pero después nosotros hemos sido llamados y recibidos en la familia del Señor por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces cuando lo recibimos, Él nos da ese poder sobrehumano. Aquí la palabra que tradujeron en la Reina Valera 60 dice potestad. Les dio autoridad, les dio poder, pero también significa capacidad sobrehumana. Les dio esa capacidad sobrehumana de ser hechos hijos de Dios. Fuimos transformados y fuimos hechos hijos de Dios. Cuando llegamos a Jesucristo, cuando llegamos a los pies de Dios por medio de Jesucristo, nuestro cuerpo sufre una transformación. Somos transformados. ¿Cuántos hemos oído del nuevo corazón? De la mente de Cristo. Ya no tenemos la mente humana, tenemos la mente de Cristo, el cerebro de Cristo, la manera de pensar de Cristo. Y el Señor sigue prometiendo que nos seguirá transformando porque no acaba nuestra transformación. Dice que nos dará un cuerpo nuevo más adelante, en el futuro, cuando lleguemos a su presencia, un cuerpo nuevo. Y aparte nos va a dar un nombre nuevo. Y Él sigue dándonos las cosas nuevas porque lo pasado ya para Dios no sirve. Fuimos muchas cosas antes, pero hoy en Cristo somos lo que Cristo dice. Cuando el Señor dice, niéguense a ustedes mismos, realmente está diciendo, desconozcan la persona que fueron. Lo que hiciste ayer no es lo que eres hoy, si te arrepientes, ¿verdad? Yo niego ser la persona que fui hace 20 años, lo niego.
Lo desconozco, no quiero ser esa persona, ni la conozco. Porque Dios ha transformado todo mi ser cuando llegué a Jesucristo por medio del arrepentimiento y del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos estas nuevas facultades cuando llegamos a la familia del Señor, a la familia de Dios. Y el Señor nos sigue diciendo a través de su palabra que seamos transformados, que sigamos siendo renovados. En Romanos 12:2 dice el Señor, transfórmense. ¿Cómo dice? Transfórmense. Seguimos transformándonos. Metamorfosense, cambien de forma. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación, por medio de ese entendimiento nuevo. Háganse nuevos todos. Hagan nuevo su entendimiento y transfórmense. Transfórmense por medio de su manera de pensar. Somos personas que en esta transformación somos hechos nuevos en forma y en cualidad. Tenemos una forma diferente a la que teníamos, a lo mejor delante de Dios nomás, ¿verdad? Y no cambiamos así de forma evidente físicamente, pero somos nuevos en forma, en las cualidades que tenemos. Cosas que no teníamos antes vienen a ser transformadas en nuestro cuerpo cuando nosotros aceptamos a Cristo. Cosas que nosotros desconocíamos, cosas que para nosotros eran extrañas, algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, algo que anteriormente desconocíamos. Podemos tener nuevos oídos en Cristo. Podemos tener nuevos oídos en Cristo. Antes teníamos oídos, todos aquí creo que gracias a Dios tenemos oídos, pero no oíamos. O si escuchábamos la palabra, decíamos, ay, pues quién sabe qué dice, no le entiendo. Pero conforme fuimos escuchando la palabra de Dios, nuestros oídos fueron abiertos. Salmo 40 dice, abre mis oídos para que escuche tu palabra. ¿Y qué viene por el oír? La fe. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer la palabra, el lenguaje que hablaba Dios, el lenguaje al que se refería Jesús en Juan 8:43, entonces podemos obedecer, podemos obrar conforme a lo que Dios nos habla en su palabra. La Biblia también nos dice, es Jesús el que nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Somos ovejas? Somos ovejas, amén. Dice que somos ovejas de su prado. Pero, ahorita está como de moda. ¿Se han oído de los Terriers? Nosotros no somos eso. Nosotros somos Dios está comparándonos a algunas cualidades que tienen las ovejas, algunas características que tienen las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Nosotros compartimos algunas cualidades, o Dios más bien nos compara a ovejas, porque en ese momento de la historia, en ese momento cultural, la ganadería era importante y había muchos pastores y había muchos rebaños y había ovejas y había cabritos y había otros animales domésticos, pero el Señor nos compara en una metáfora, ¿verdad?, a las ovejas. El Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando estaba escuchando dije, mis ovejas oyen mi voz. O sea, ¿cómo escucha una oveja? ¿Cómo escucha una oveja? Y entonces fui y busqué una página de ganadería. Y entonces, porque la gente que trata estos o que cuida a estos animalitos son ganaderos, son pastores de rebaños. Y fui a una página de España en donde el ganadero, el pastor
que se dedicaba a cuidar a las ovejas y que además era médico veterinario, dice que las ovejas escuchan, tienen un oído muy fino, ellos escuchan en más frecuencias de sonidos o más frecuencias que los humanos. Nosotros tenemos un espectro, de frecuencia, por así decirlo, limitado, pero las ovejas tienen un rango más amplio, escuchan más sonidos que nosotros, son más sensibles a otros sonidos a los que los humanos no estamos acostumbrados o simplemente no podemos escuchar. Estas ovejas espérenme tantito. Bueno, entonces dice que son muy sensibles a los sonidos. Cuando hay un ruido estruendoso, así ruidoso, se ponen nerviosas, ¿no? Se ponen muy nerviosas, pero son animales. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice, ay, estás como borregos? O sea, son borregos que nomás hacen lo que les dicen que hagan. Bueno, las ovejas o los borregos no son tontos, son animales muy inteligentes que pueden aprender. Ellos integran todo el conocimiento que tienen a través de su vista, de sus oídos, del olfato, y pueden recordar incluso rutas por las que pasaron, pueden recordar la voz de muchas personas que están a su lado, pueden reconocer la voz o el balido de alguno de sus compañeritos de la majada. Entonces, pero específicamente, y esto lo hemos aprendido, ¿verdad? A lo mejor lo sabemos, las ovejas son sensibles a la voz de su pastor. El pastor no tiene que llegar con cada oveja y decirle, oye, ven, vamos a comer. Y luego se va con la otra y también, y luego con la otra, son un chorro de ovejas, ¿no? El pastor tiene un silbido o tiene una tesitura de voz, a lo mejor les grita. No sé cómo les gritará o cómo les silbará, pero las ovejas reconocen particularmente y guardan, identifican la voz de su pastor, la reconocen y la guardan en su cerebro, guardan ese recuerdo. Y cuando escuchan la voz de su pastor, saben que viene a su cuerpo, viene una sensación de tranquilidad. Han estudiado sus cerebritos y han visto que el escuchar la voz de su pastor produce en ellas calma, tranquilidad, sosiego, si están nerviosas, si se sienten en peligro. Y también están contentas porque ya saben que a lo mejor les van a dar de comer o que les van a dar agua o que las van a sacar a pastar. El oído para las ovejas es muy importante. ¿Saben por qué? Porque su vista no es tan buena. Su oído es muy sensible. Pero su vista, la vista de las ovejitas, ellas solamente ven perfectamente bien de frente y tienen un rango de vista de 60 grados, así nomás, poquito, distinguen bien acá, pueden tener un poquito de visión periférica, pero lo que está acá no lo pueden distinguir con claridad. Lo que está acá tampoco, lo que está a la derecha y ni lo que está a la izquierda pueden distinguir claramente. Solamente ven con muchísima claridad lo que tienen de frente. Y también que no esté muy lejos, lo que tienen de frente. También tienen un punto ciego que es la parte de atrás. Y este señor decía, que ni es cristiano, nomás decía, que cuando un depredador quiere tomar a una oveja, tiene que hacerlo por detrás, tiene que llegar por detrás en ese punto ciego y tomarla del cuello. Y la oveja, ¿qué creen? La oveja no se puede defender. La oveja no tiene garras, no tiene colmillos afilados, no tiene grandes dientes, no tiene una cornamenta, no tiene cuernos acá para darse la vuelta y entonces atacar a su agresor. No puede. Cuando una oveja es tomada por la parte de atrás en donde no ve, ya no tiene escapatoria. Lo único, él decía que la forma que ellas tenían o la estrategia para defenderse era correr hacia adelante. Ellas no pueden correr para atrás porque no ven qué hay atrás. Si se van a la derecha, no ven bien lo que está ahí, no hay seguridad para ellas. Si se van a la izquierda, tampoco ven con claridad lo que está allá, solamente tienen que huir. Pueden huir del peligro. Dice que su estrategia para escapar del peligro es correr, huir hacia adelante.
no están diseñadas para enfrentar a sus enemigos así, ¿no? Tienen que huir. La Biblia dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y cuando Dios nos habla, por ejemplo, cuando nos habla de algunos peligros, ¿qué hizo? Por ejemplo, José tuvo que huir del pecado, ¿verdad? A veces, nuestra mejor estrategia para enfrentar al enemigo es huir del pecado. Huir a los brazos de Dios, no huir despavoridos, sin saber qué nos va a pasar, huyendo al alto refugio, a la fortaleza, al lugar que está allá arriba, al lugar amurallado, ¿verdad? Que es Dios. Las ovejas, al no ver bien, entonces tienen que hacer uso, ellas pueden ver la hierba que tienen abajo, aquí adelante, a sus compañeritos de majada. Bueno, pueden verlo, pero su mayor cualidad es la audición, ¿no? La audición y la vista al frente. La Biblia también nos dice que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Porque ni siquiera tenemos claro lo que hay acá. O lo que hay acá. Lo que sí tenemos claro es lo que está allá adelante. La seguridad, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? El autor de nuestra fe. Una oveja tampoco retrocede porque no ve. Entonces la oveja siempre camina hacia adelante, con los ojos puestos en su pastor, con los ojos puestos en Jesús. Cuando escucha el sonido o la instrucción de su pastor que le da para comer, para beber, para salir, para lo que sea, ella está en paz, ella está tranquila, el miedo se va. Si había estado estresada, porque se estresan, decía el ganadero, viene calma cuando escucha la voz de su pastor. Las ovejas tienen un oído sensible a ruidos muy agudos, a ruidos repentinos, a ruidos suavecitos también. Si escuchan un ruido fuerte, ¡ay!, se espantan. Entonces, pueden reconocer el silbido chiquito de su pastor si está muy lejitos. Ellas tienen oídos entrenados para oír la voz de su pastor. Y cuando Jesús les decía: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, Él se refería precisamente a esta cualidad de las ovejas, a la cualidad que adquirimos una vez que llegamos a los pies de Cristo. Esa cualidad de escuchar, nuestros oídos se abren, nuestros oídos despiertan, como dice el Señor, como el profeta pide o anhela: despertará mi oído. Nuestros oídos despiertan, nuestros oídos se abren cuando estamos siendo transformados, adquirimos esa nueva capacidad de escuchar lo espiritual, porque el hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu, y el hombre natural, pues las que son de la carne. El Señor se refería también a estas instrucciones que Él da a nuestro espíritu a través de su palabra, a las instrucciones que su palabra ministra hacia nosotros. ¿Tenemos a Jesús hablándonos hoy aquí? Sí, todos tenemos a lo mejor una Biblia en casa o en el teléfono. Ahí está hablando Jesús, ahí está Dios hablando sus palabras a cada uno de nosotros. ¿Somos capaces de escuchar su voz? ¿Realmente somos parte de su redil? ¿Somos sus ovejas? Porque Él dice: las que son mías oyen mi voz. Son capaces de escuchar mi voz, comprender mi lenguaje y hacer lo que yo les pido que hagan. Escuchamos su logos, escuchamos su palabra viva y obedecemos a su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
aparte de escuchar el lenguaje del Señor, una vez que adquirimos esta capacidad, este poder sobrehumano que antes no teníamos ahora sí lo tenemos en Cristo, podemos oír su voz con inteligencia, obedecer lo que Él nos habla, dice Jesús también en Juan 10:27, y me siguen, oyen mi voz y me siguen. Y Jesús estaba hablando, si vamos a las palabras originales, dice, oyen mi voz y me acompañan como discípulos y están cerca de mí. Y yo las conozco, yo sé quiénes son ellas, yo las identifico, yo las reconozco, yo las noto, yo miro cuál falta y me siguen. Y muchas veces, hermanos, me he preguntado si verdaderamente yo estoy escuchando la voz de nuestro Dios, la voz de mi Dios. Cuando nosotros estamos escuchando su palabra, escuchando alguna alabanza, escuchando, no sé, alguna prédica en internet, realmente podemos oír con inteligencia lo que el Señor nos habla y discernir, ¿no? Diciendo, esto sí lo dice mi pastor, esto no lo dice mi pastor, hablando de Dios, ¿verdad? De Jesús. ¿Puedo discernir, puedo identificar la voz de Dios? ¿Puedo reconocer el lenguaje de Jesús? ¿Puedo hablar el lenguaje de Jesús? ¿Puede la gente decir de mí, como dijo de Pedro, en ese momento, ¿verdad? Como dijo, tú eres de ellos, tu manera de hablar te delata, tu manera de hablar lo hace evidente, tu manera, no hay duda alguna, porque tu manera de hablar es como la de Él y como la de todos los que están con Él. Nosotros somos identificados por hablar y por entender, aprender y después hablar el lenguaje de nuestro Dios. Quiero contarles un testimonio, no mío, pero hace algunos años en casa había una persona que trabajaba con nosotros y me ayudaba a limpiar mi casa una vez a la semana. Le vamos a poner Berito. Esta Berito trabajaba también en la casa de mi hermana y de pronto llegaba y se quejaba conmigo, ¿no? Me decía, ay, es que su hermana pone allí, mi hermana vive en un departamento, pues tiene una tele y en la tele de la sala ponía prédicas, ¿no? Prédicas, mensajes cristianos o alabanzas. Y entonces llegaba y me decía, Berito, ay, es que su hermana, ¿sabe qué? Pone esas cosas que a mí no me gustan. A mí no me gustan. Ella sabe que yo soy católica y seguro lo hace para molestarme. Y pues yo le decía, no, Berito, ¿cómo cree? No, pues si usted no quiere, pues póngase audífonos, o haga otra cosa, o dígale. Pero Berito, pues se aguantó. Y de pronto un día mi esposo llegó y me dijo, oye, me habló por teléfono y me dice, oye, Berito tiene a todo volumen en la sala, en la televisión de la casa, una prédica. Y al otro día, la siguiente semana, oye, Berito tiene alabanzas y yo quiero ver mi serie. Y le dice, pues dígala. Y entonces, después, cuando coincidía con ella estando en la casa, de pronto me decía, es que ¿sabe qué? O sea, yo soy católica, así es, yo soy católica, pero, o sea, lo que dice ese señor de la tele, pues tiene como sentido, ¿no? O sea, sí, creo que tiene sentido, que pues no necesitamos un intermediario, y me iba compartiendo lo que ella creía que ese señor, que no era de su religión, tenía razón. Y así fue pasando el tiempo, y Berito pudo llegar a los pies del Señor.
me conmueve porque ¿saben qué? Y lo digo para vergüenza mía, yo no le prediqué. Mi hermana, la Nancy, tampoco le predicó. Dios, a base del oír el mensaje de ella, Dios abrió sus oídos y ella pudo entender el mensaje de Dios. Y ella pudo llegar a los pies de Cristo. Y después llegaba y me dijo, ¿qué cree? Ya busqué una iglesia por mi casa y me voy a congregar. Mi familia no está de acuerdo porque son católicos, pero yo me voy a congregar. Y después Berito se bautizó en su iglesia. Y después ya no supe porque se fue a vivir a otro estado de la República. Pero oro que esta palabra que fue sembrada a través de la pantalla de televisión dé fruto y fruto en abundancia en la vida de Vero y de sus generaciones. Y entonces para mí yo me quedaba estupefacta de verdad cuando decía, pero es que ella nomás oyó, ella no leía la Biblia, o sea, bueno, al principio, ¿verdad? Ya después sí, o sea, ella no fue a leer, no, ni siquiera, a lo mejor mi hermana le daba algún folleto, pero pues ella me lo regresaba. Y no, ella escuchando, y cuando aprendió el lenguaje de Dios, se le hizo bien fácil leer la Biblia. Empezó a leer, empezó a orar, empezó a hablar el lenguaje que ella había aprendido, el lenguaje de su maestro, el lenguaje de su pastor. Y creo que, hermanos, todos los que estamos aquí, creo y proclamamos que es verdad en fe, que cada uno de nosotros tenemos oídos abiertos, tenemos esa capacidad nueva que antes no teníamos para escuchar la voz de nuestro pastor, la voz de Jesús, la voz de Dios, las palabras, el logos, la palabra viva de Dios que está escrita aquí, en su palabra. Tenemos oídos para oír. El Señor mismo también dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga, dice el griego, akuos, oiga. Si tienes oídos para oír, si Dios te dio oídos para oír, oigamos la palabra del Señor con inteligencia, con sabiduría. Todo lo demás, si nosotros lo buscamos, viene por añadidura, todo lo demás. Es más, si sentimos que nos falta sabiduría, Dios dice, pues pídanla, nomás pídanla y les será dada abundantemente y sin reproche. No te voy a decir por qué viniste a pedir sabiduría. Todos aquí tenemos oídos para oír. Oídos para oír lo que el Señor nos habla en su palabra. Esa nueva capacidad, esa nueva facultad, ese nuevo poder, potestad, ¿verdad? Que adquirimos cuando fuimos hechos hijos de Dios. Cuando yo leía, yo no sé por qué recuerdo que yo leía de ser llamados hijos de Dios, pero no dice, no tenemos la potestad de ser llamados, no solamente llamados, somos hechos hijos de Dios. Nuestra genética se transforma. Somos hijos de Dios y tenemos oídos para escuchar la voz de nuestro Padre. ¿Se acuerdan o han visto las que hemos tenido bebés, como al oír la voz de mamá o de papá, un bebé se calma? ¿Se calma cuando está llorando? Cuando van a la escuela y nos ven o nos escuchan y porque estaban llorando, porque no se querían quedar en la escuela, se calman y son felices. Cuando llega mi esposo a la casa y mis hijos oyen su voz, corren a molestarlo, a saludarlo, a jugar con él, ¿no? A ver, ¿qué me trajiste? ¿No? Cuando escuchamos la voz de nuestro pastor, el lenguaje del pastor, con nuestros oídos, y tenemos esa capacidad de recibir los sonidos, y no solamente recibirlos, sino integrarlos en nuestro entendimiento, en nuestro cerebro, tenemos paz, somos edificados, podemos ser llamados sus ovejas, porque sus ovejas oyen su voz
y Él las conoce y las ovejas le siguen. Y el llamado hoy, hermanos, es para que tengamos oídos abiertos para que el Señor nos está hablando. Si nosotros hemos aprendido, entendemos ya el lenguaje de Dios, el lenguaje del Señor, al que se refería Jesús en Juan 8:42, si hablamos su lenguaje, o más bien si entendemos su lenguaje, podemos también hablarlo cuando estamos orando. Acuérdense que la oración es clama y yo respondo. Gracias a Dios por ese versículo. Clama y yo respondo, clama y yo respondo. ¿Cómo va a ser su respuesta? Pues quién sabe, pero el Señor va a respondernos cuando nosotros clamamos a Él en oración. Y en este tiempo de oración y de ayuno, el Señor, hemos estado pues sí orando en estas reuniones de intercesión, y a veces yo no entiendo por qué oramos por algunas cosas, pero Dios sí. A veces nos dicen, a ver, el número 1 va a orar por el presidente de China y la política de China. Yo ni sé quién es el presidente de China. No, pues mejor que me pongan a orar por, no sé, la Sheinbaum, ¿no? Pero, bueno, también oramos por ella, pero Dios sabe. Y Dios sabe a lo que como iglesia estamos siendo llamados en este tiempo de oración, de intercesión, de ayuno, de búsqueda, de ponernos en la brecha por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra congregación, por nuestra familia. El Señor hoy hablaba a los varones acerca de ser edificadores, protectores, guardadores de su familia. Y quién sabe, cada uno de nosotros hemos recibido algún llamado para orar, a lo mejor en este tiempo, antes y después vendrán llamados para orar, pero cuando escuchemos ese llamado, entonces atendámoslo. Hoy estamos siendo convocados como congregación a orar y a interceder, a ayunar en la manera, como Dios te muestre que debas ayunar, y si debes ayunar. Estamos siendo llamados a eso ahorita. Mantengamos, hermanos, el diálogo con nuestro Dios. La oración es la parte fundamental de la vida del cristiano. ¿Cuántos de ustedes podrían estar en la casa conviviendo con alguien sin hablarse? Ay, a mí no me gusta. Mi hermano, podemos estar conviviendo sin hablarnos, a lo mejor un rato. Cuando mis papás se enojan, se dejan de hablar. Y es incómodo, ¿verdad? Dejan de comunicarse. Yo también, cuando me enojo con mi esposo, a veces yo ya no le quiero ni hablar. Y eso no es correcto, no está bien. Si estamos llamados a la unidad, necesitamos hablar lo que el Señor nos dice. Bueno, más bien necesitamos hablarnos, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. Y nosotros se supone que donde estamos nosotros está la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a permanecer sin hablarle a Dios? Necesitamos ese diálogo. Yo hablo contigo, Señor. Los discípulos mismos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, Maestro, enséñanos a orar. Un diccionario bíblico dice, parece o es evidente que Jesús no los hacía partícipes a los discípulos como tal de su vida de oración. Ellos nomás lo veían cómo se iba a orar, ¿verdad? Y ellos se quedaban a una distancia, pues por ahí cerquita. Pero como cristianos, Pablo nos dice en 1 Corintios 1 que como santos, como apartados, clamamos al Dios. Como cristianos clamamos, invocamos el nombre de Jesús en donde quiera que estemos. Entonces invoquemos el nombre de Jesús, oremos a nuestro Padre, seamos ovejas. No nos identificamos como ovejas, ni nos vamos a disfrazar de ovejas, ni vamos a comer hierba, ni nada. No somos eso. Eso que está ahorita de moda, no. Somos ovejas de su prado. Jesús nos compara metafóricamente con ovejas por la relación
cercana o por la relación pues que se veía día con día. Ahorita si vemos una oveja por aquí, pues ay, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Cómo que una oveja? ¿Por qué la tienen aquí? ¿No? Maltrato animal. No, somos, el Señor es nuestro pastor. Y dicho sea de paso, cualquiera, ahorita que está esto de los Terians, usted si no sabe de qué hablo ni lo busque, no se pierde de nada, de gente que cree ser un animal y se porta como animal y andan por la calle. Es que ahorita las redes están llenas, las noticias de gente que está gateando con máscaras y aullando y hasta mordieron a una niña porque se creen animales, degradando la dignidad que Dios nos dio como hijos suyos por la de un animal. En la Biblia, me acuerdo en el Salmo 73, dice Salmo de Asaf, entonces pues yo digo que lo escribí Asaf y que Asaf estaba hablando. Entonces este señor Asaf decía, pero era como una bestia delante de ti, era como un animal delante de ti, hasta que entré en tu santuario y pues tú me enseñaste y todo eso. Cuando nos portamos como bestias, como animales, o asumimos que tenemos la identidad de un animal como Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor que se convirtió, que no se convirtió, su razón le fue quitada? Y andaba como bestia, dice que sus pelos le crecieron y parecía plumas y sus garras, y comía con los bueyes y con los asnos y se mojaba, y cuando Dios le devolvió el entendimiento, dice, más bien era una bestia pues comparada como un animal, pero el Señor le devolvió el entendimiento. Dice, cuando mi razón me fue devuelta, cuando mi cordura me regresó, entonces dejé de ser como un animal. Así que no hagamos caso de estas cosas, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero nosotros somos las ovejas de Cristo, somos ovejas, y sus ovejas oyen su voz y sus ovejas le siguen. Entonces, estemos dispuestos, hermanos, a escuchar la voz de Dios y a discernir cuando la voz es de Dios y cuando no es de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Ahí decía, Jesús les decía a estas personas, ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, la verdad es que harían las cosas que su Padre hace. Nosotros estamos seguros en Cristo de que somos hijos de Dios. Entonces hagamos lo que nuestro Padre, que es Dios, hace. Y como lo sabemos, a través de su palabra que Él nos habla, y de las prédicas como Laberito, de la alabanza, como usted quiera, el Señor nos habla. Tengamos oídos abiertos y dispuestos a escuchar la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro maestro. Ya acabé. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a repetir ahorita, hermanos, esto todos juntos. Vamos a decirle, Señor, abre mis oídos, despierta mis oídos. Quiero escuchar tu voz. Perdóname si he sido necio y voluntariamente me he negado a obedecer, aún cuando tú me has hablado. Ayúdame a discernir tu voz. Amén. Padre, hoy te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por cada una de las ovejas que pertenecen a tu redil. Gracias porque nos has tomado como hijos tuyos, Señor, y porque por medio de tu sacrificio fuimos hechos hijos de Dios, fuimos integrados en la familia de Dios. Hoy reconocemos, Señor, y proclamamos que el Dios Altísimo es nuestro Padre y queremos hacer las obras que hace nuestro Padre. Ayúdanos a entender tu lenguaje, Jesús. Ayúdanos a entender tus palabras, amado Dios. Ayúdanos, abre nuestros oídos, despierta nuestros oídos, Señor. Quita toda necedad, todo orgullo, toda rebeldía de nuestros corazones, Señor, y permítenos caminar conforme a lo que escrito está en tu palabra. Tu palabra dice,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Y hoy creemos, Señor, que lo que tú hablas, que lo que nosotros recibimos de ti, Señor, alumbra nuestros pasos, guía nuestro camino. No permitas, Señor, que nos apartemos ciegamente, Señor, o neciamente a la derecha o a la izquierda, Señor, sino permítenos caminar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy te doy gracias, Señor, por el don, por el regalo de la fe que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos seguir caminando en este camino hacia la perfección, siendo perfeccionados cada día, Señor. Hoy no somos perfectos, Padre, pero sabemos que tú nos acompañas, que tú nos guías, Señor, y que la obra que iniciaste en nosotros la perfeccionarás hasta el día que vengas por nosotros. Gracias por tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, que nos capacita para escucharte, para entenderte, pero también para obedecerte. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias te damos por los líderes, Señor, por los que ministran las clases, la palabra profética, por todos aquellos, Señor, que nos instruyen en tu palabra, por todos aquellos que nos hablan, Señor, en tu lenguaje, para que nosotros aprendamos, Señor. Permítenos como niños, Señor, imitar esos sonidos, Señor, hasta que podamos hablar fluidamente tu lenguaje. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú hablas y te comunicas con tu pueblo, porque nuestras oraciones no son solamente palabras vacías dichas al aire, Señor, porque tú dices: clama a mí y yo te responderé. Y creemos, Señor, que cuando nosotros clamamos, en efecto, Padre, recibimos tu respuesta y tu instrucción. Gracias, Dios, hoy te doy porque tú eres bueno, Señor. Guarda cada uno de mis hermanos, Señor. Guarda nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros pasos en esta semana, amado Dios, y permítenos caminar bajo tu dirección. En Cristo Jesús oramos, Padre, creyendo que como escrito está en tu palabra, tú nos escuchas. Amén.